por qué ante una misma situación dos personas podemos reaccionar tan distinto. Supongamos que tenemos un examen o una entrevista muy importante. Quizás una persona puede ir muy tranquila diciendo, bueno, me preparé para esto y afrontar la situación. Mientras que para otra persona puede pasar hasta la noche anterior sin dormir, pensando en lo peligrosa que va a ser esa situación, que seguro me van a preguntar algo que no sé, entre otros. Y es que al final no nos afectan las cosas que pasan o que van a pasar, sino cómo las interpretamos. Y eso es el pilar fundamental de la teoría cognitivo-conductual, que es una de las teorías que más peso tuvo en la psicología en los últimos años. Y nos permite entender de dónde surgen nuestras emociones y sobre todo nos permite aprender a regularlas. Y de eso vamos a charlar hoy en este episodio. Aclaración importante, toda la información que compartamos en estos episodios es información general y no reemplaza bajo ningún punto la atención profesional. Si sentís que necesitas ayuda, no dudes en consultar. Básicamente, el pilar fundamental de la terapia cognitivo-conductual es que las emociones surgen de cómo pensamos las situaciones. Y esto no ha sido una gran novedad de la teoría cognitivo-conductual. La filosofía lo venía estudiando hace miles y miles de años. De esta manera, Epicteto, por ejemplo, concebía que no son las cosas las que nos atormentan, sino cómo interpretamos las cosas. O Buda, por ejemplo, también sostenía que la fuente de sufrimiento emocional estaba en nuestra mente, haciendo referencia a que cómo procesamos los estímulos que nos rodean van a ayudarnos a sufrir o a atravesar las crisis con más o menos regularidad. Para entender un poco más esto y cómo funciona, vamos a hablar del modelo ABC. Este modelo consta de estos tres elementos. A, que pueden ser estímulos activadores, algo que sucede. Como por ejemplo, nos llega un mensaje de un amigo que dice, tenemos que hablar. Eso es un estímulo que sucede. B hace referencia a los pensamientos, es decir, a esa interpretación automática que larga nuestro cerebro de eso que pasó. Entonces, puedo tener el pensamiento automáticamente de estoy en problemas. O por ejemplo, seguro pasó algo grave. Seguramente, si tengo esos pensamientos automáticos, voy a tener una C, que es la consecuencia o la reacción emocional de miedo o ansiedad. Sin embargo, ante esta misma situación, como por ejemplo que llega un mensaje de tenemos que hablar, una persona lo puede interpretar como algo neutro o algo hasta positivo, como por ejemplo decir, che, qué bueno que José se acordó de mí y quiere que charlemos, o qué bueno que me consideró a mí para charlar algo que le está molestando o que le es importante. Y por lo tanto va a tener una consecuencia emocional de quizás una emoción mucho más gratificante, como calma o hasta gratitud por la oportunidad de hablar con alguien que quiere. Este modelo nos permite entender cómo la reacción emocional no está tan determinada por lo que sucedió en un principio, sino por el pensamiento que yo tuve, es decir, cómo interpreté aquello que sucedió. Y muchas veces terminamos en problemas porque estos pensamientos que tenemos son muy automáticos, es decir, que son rápidos e involuntarios. No es que cada cosa que va pasando por nuestra vida nos detenemos a pensar y decir, bueno, ¿cómo interpreto esta situación? No, aparece un pensamiento automático que parece como un reflejo involuntario que nos dice qué es lo que pasó y nosotros los creemos tal cual aparecen en nuestra mente. Y ese es uno de nuestros principales errores, ya que estos pensamientos, al ser tan automáticos y tan involuntarios, muchas veces tienen errores que hacen que nuestra interpretación esté alejada de la realidad, por lo tanto que nos hagan sufrir innecesariamente. Ojo, esto no quiere decir que aprendiendo a regular nuestros pensamientos y emociones vamos a eliminar todos los problemas de nuestra vida. No. La vida pasan cosas lindas, pasan cosas neutras, ni buenas ni malas, y pasan cosas feas o incómodas también. Pero si aprendemos a evaluar nuestros pensamientos y a buscar maneras más útiles de interpretar las situaciones que nos pasan, ya sean placenteras o displacenteras,
probablemente vamos a desarrollar herramientas hasta para atravesar las crisis con mayor bienestar. Ahora quizás vos podés estar pensando, ¿y cómo hace una persona para interpretar una situación como un mensaje que tenemos que hablar como algo ameno y como algo amenazante? Probablemente la mayor parte de las personas lo interpretemos como algo amenazante, y eso tiene que ver con diferentes sesgos o errores cognitivos, que son errores que tiene nuestro cerebro para interpretar lo que nos pasa. Estos pueden ser, por ejemplo, un sesgo de lectura de mente, en donde damos por hecho que sabemos con certeza lo que el otro piensa, siente o necesita. Entonces podemos caer en pensamientos como, por ejemplo, seguro se enojó por lo que dije los otros días, en donde damos por hecho que sabemos lo que tiene esa persona en la mente, y la verdad es que a menos que vos tengas la bola de cristal que te permita leer las mentes, no tenemos esa capacidad los humanos. Por lo tanto, no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que está pensando o sintiendo el otro, a menos que lo preguntemos y la otra persona nos responda. La lectura de mente también se puede poner en juego al revés, en donde damos por hecho que el otro debe saber lo que yo quiero, siento o necesito. Muchos habremos dicho alguna vez, tendría que darse cuenta que eso me molesta. Y la verdad es que eso es un error cognitivo, un error en nuestro pensamiento, porque la otra persona tampoco tiene la habilidad de leer nuestra mente. Por lo tanto, tenemos que expresarle lo que queremos o necesitamos para que la otra persona lo sepa y pueda actuar o no en consecuencia. Otro gran error que cometemos cuando interpretamos las cosas que nos pasan y nos pueden llevar a magnificar el sufrimiento o aumentar el malestar es la sobregeneralización. Esto implica que partimos de una situación particular, un hecho concreto, por ejemplo, una persona me rechaza y lo empezamos a ver como un patrón que nunca termina. Entonces, por ejemplo, me rechazó un chico que me gustaba y entonces yo empiezo a pensar, nunca voy a conseguir a alguien que me quiera, nadie me va a querer en mi vida, etc. Y otro gran sesgo, y que es uno de mis preferidos, es el que yo hago con más frecuencia, es la maximización o catastrofización, que es darle una importancia exagerada a las situaciones, interpretando que cualquier cosa que pase va a ser el peor escenario posible como la posibilidad más probable. Entonces, eso nos hace sentir como un estado de amenaza constante. Y como veníamos conversando, cualquiera de estos pensamientos erróneos, un poco exagerados, van a afectar cómo nos sentimos y también cómo actuamos o cómo enfrentamos las situaciones. Por eso es tan importante empezar a desconfiar de nuestra mente, es decir, no creer todo lo que se nos cruce por nuestra cabeza, ya sean esos pensamientos que aparecen como una voz interna o imágenes que se nos pueden aparecer. Es que, como estuvimos viendo, esos pensamientos son automáticos, involuntarios, son reflejos cerebrales. Es nuestro cerebro tratando de ayudarnos a ahorrar energía, brindándonos una interpretación rápida de lo que sucede. Así nosotros también podemos ir respondiendo y reaccionando. Sin embargo, al ser una respuesta tan rápida, sabemos que puede tener todos estos errores. Por lo tanto, tenemos que aprender a no creer en todo lo que nos dice nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, justamente lo hacemos aprendiendo a identificar qué son los hechos y qué son nuestras opiniones sobre los hechos. Si trabajamos con el ejemplo que habíamos charlado al principio de que nos llega un mensaje con la frase tenemos que hablar, nuestros pensamientos que habíamos supuesto e identificado es esto, uy, seguro que es un problema, me mandé alguna, esta persona está enojada. Si tuviéramos que diferenciar los hechos de las opiniones, tendríamos que ver que el hecho concreto es que nos llegó un mensaje de tal persona que nos dice tenemos que hablar. Eso es el hecho, lo concreto, observable, lo que todas las personas describiríamos de la misma manera. Mientras que las opiniones son todas esas interpretaciones, hipótesis e ideas que nos aparecen sobre lo observable, el hecho concreto. Y esas ideas, opiniones o posibles interpretaciones, es importante que una vez identificadas podamos ponerlas en tela de juicio, es decir, empezar a pensar si eso que se cruzó por mi mente es lo más probable que esté sucediendo o hay otras interpretaciones alternativas.
Y para eso nos pueden servir un montón de preguntas, como pueden ser: ¿qué evidencia tengo para pensar que hay un problema? ¿Y qué hechos contradicen mi pensamiento? Así como también, por ejemplo, si hubiera un problema, si tuviéramos que hablar algo, ¿qué tan grave podría ser? ¿Podría yo sobrevivir a esa situación? Y otra pregunta que es de mis preferidas para poder evaluar los pensamientos es: ¿qué le diría a una amiga que se encuentra en esta situación? Si en lugar de llegarme a mí ese mensaje de tenemos que hablar, porque estamos trabajando con ese ejemplo, podríamos buscarlo, los ejemplos que se les ocurren. Pero si una amiga estuviera en esa situación, ¿yo qué le diría? ¿Yo le diría lo mismo que estoy pensando sobre mi situación? Esto de que seguro es terrible, va a ser un problema, etc. O le diría, bueno, probablemente podamos ver qué sea lo que esa persona te quiere decir. Capaz podés afrontar esa situación y aprender de eso. Seguramente la respuesta que le daríamos a un amigo sería mucho más atenta, comprensible y hasta cariñosa. Entonces, preguntarnos cómo le responderíamos a una persona que queremos en esta situación nos puede servir de modelo para generar una respuesta alternativa para con nosotros mismos, más útil y más racional. Entonces, con todo esto que venimos charlando, podemos recuperar la idea central de este episodio. Es que generamos nuestras emociones en base a cómo interpretamos lo que sucede. Y por suerte podemos sumar muchísimas herramientas para evaluar estas interpretaciones y que éstas sean más adecuadas y funcionales para mí y los demás involucrados. Espero que te haya servido y gustado este episodio, y si fue así, no te olvides de seguirnos para estar atentos a nuevos contenidos. Recordá que toda la información que compartimos en este espacio es información general y en ningún punto reemplaza la atención profesional. Si sentís que tus pensamientos y emociones te están jugando una mala pasada y no podés regularlo solo, no dudes en consultar y buscar ayuda.